Listo. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pidamos por todos aquellos que sufren debido a las calamidades que trae consigo la guerra y la violencia en cualquier parte del mundo, especialmente los más vulnerables, los niños, las niñas, los bebés, los ancianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega nosotros por los pecadores, nosotros, ahora y en ahora la y hora en la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era era en en un un principio, principio, ahora ahora y y siempre, por siempre, los siglos de los los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del En nombre Espíritu del Santo. Padre y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos entonces a avanzar con San Atanasio y recordar lo último que comentó, que es muy importante y que, pues, a final de cuentas hemos olvidado. Y es el hecho de que para Atanasio es evidente que la creación en su conjunto, lo mismo que el cuerpo humano en particular, está conformada por elementos distintos e incluso discordantes, por ejemplo, el fuego y el agua. Y el hecho de que la creación esté conformada por tantos elementos diferentes y discordantes entre sí, y que no obstante se combinan, ¿no? Se conjugan y, digamos, se respetan y se armonizan mutuamente, es una evidencia clara de que hay algo superior por encima de estos propios elementos. Y esto algo superior es el Señor. Y esto también es importante porque acuérdense que el pueblo de Israel, al referirse a Dios, hasta la fecha, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, utilizan mucho esa expresión, el Señor tu Dios. Piensen en Moisés, ¿no? Cuando se dirige al pueblo de Israel, habla así, el Señor tu Dios. Este señorío se refiere a esto, o sea, para nosotros no tiene ese peso, o sea, no tiene como que esa significación tan evidente. Para los hebreos sí, por una simple razón, porque recuerden que fueron los hebreos los primeros en conocer que el universo entero era obra de un creador. Para nosotros, el Señor no tiene, vuelvo a repetir, como que esa significación porque, bueno, no hablamos hebreo y no estamos en ese contexto. Para nosotros, la palabra que ha venido a sustituir en gran medida Señor es creador. Entonces, cuando desde el Antiguo Testamento se habla de el Señor tu Dios, es el creador del universo que además es tu Dios. O sea, es alguien que ha creado el universo, pero alguien con el cual también, ¿no? Hay que mantener una adecuada relación. Y a esta adecuada relación se le conocía en hebreo como, ¿no? El temor del Señor, ¿no? Tener temor del Señor. No es miedo, es mantener una adecuada relación con Él. Y es una relación basada no en el sometimiento, sino basada en la confianza, en el abandono y en el dejarse asistir completamente por Él. Por eso cuando nosotros decimos Señor Jesús, lo reconocemos como el creador mismo del universo que ha logrado, ¿no? Armonizar elementos tan discordantes y que al mismo tiempo, ¿no? A pesar de su encarnación, sigue teniendo su divinidad intacta. O sea, lo que decimos en términos del credo de verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es que la expresión Señor es tan importante. Es como reconocer que es aquel que domina, ¿no? De ahí viene la palabra dominus, de que tiene el dominio sobre la creación entera. Incluso para San Atanasio, esta armonía, a ver, entiéndase armonía en el sentido musical, o sea, en el sentido de que varios elementos e incluso auditivamente distintos se conjugan
para dar paso a una realidad mayor, lo que llamamos melodía. Es como en una orquesta sinfónica, ¿no? Todos los instrumentos son diferentes, pero en su integración dan paso a algo, digamos, unificado, donde cada elemento, por distinto que sea, aporta lo suyo y se forma la melodía. De tal manera que entonces, para San Atanasio, la armonía, la conjugación integral de estos elementos discordantes es la prueba evidente de que el creador es uno, porque dice San Atanasio que si hubiese varios creadores, por ejemplo, el creador del fuego, el creador del viento, el creador del agua, lo único que habría sería una disputa interminable entre ellos mismos. Ujú. Por eso el creador, dice San Atanasio, es uno. Y esto también se muestra en el hecho de que en el conjunto mismo de la realidad no hay anarquía, sino disciplina. Y por disciplina entiende un orden adecuadamente establecido. Tampoco hay, dice San Atanasio, no hay desmesura, sino proporción. Y no hay desorden, sino orden. O sea, disposición armónica. Y eso nos invita a razonar y captar la noción del Señor que ha unido y ligado todos estos elementos, haciendo posible que se forme un solo universo. Y esto también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en efecto la creación está constituida de elementos totalmente diferentes. Ujú. Y por si fuera poco, crear estos elementos, algo más sorprendente es la unidad que solo Dios les ha podido otorgar. No sé si me explico. O sea, no solo es la creación de las cosas, ya dijimos, ¿no? Con San Teófilo de Antioquía, ex nihilo, es decir, a partir de la nada, sino la conjugación, la unidad, eh, esta, como dice Atanasio, disposición armónica que Dios mismo, ¿no?, ha establecido entre todos y cada uno de ellos. Y entonces, para que la idea quede más clara, Atanasio nos pone un ejemplo. Dice, imagínate una ciudad compuesta de muchos y diferentes seres humanos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Ya la imaginamos. O sea, una ciudad, ¿no?, compuesta por multitud de habitantes de todo tipo. Dice, y si observamos que en esa ciudad estos miembros tan dispares, tan diferentes entre sí, la habitan ordenadamente y que los que viven en ella lo hacen en armonía, a pesar de que son diferentes entre sí, de manera que, por ejemplo, los ricos no se enfrentan a los pobres, ni los grandes a los pequeños, ni los jóvenes a los viejos, sino que todos disfrutan en paz de una especie de bienestar en común. Si vemos esto, lo que necesariamente concluiríamos es que hay un gobernante que no solo dirige, sino que mantiene esta concordia con su presencia, a pesar de que al gobernante no lo veamos jamás. ¿Se entiende el ejemplo? Ujú. O sea, si nosotros vemos que en una ciudad hay un orden de ese tipo, concluiríamos que hay alguien que la está gobernando de tal manera que permite que reine la concordia en su conjunto, aun cuando al gobernante no lo veamos jamás. Y dice Atanasio, del mismo modo, en el orden, la disposición armónica que vemos en la creación, podemos reconocer que Dios guía el universo.
y que se trata, en efecto, de un solo Dios y no de muchos. Dice, porque si fueran muchos los que gobiernan la creación, no podría mantenerse ese orden universal semejante, ya que en todo reinaría el desorden provocado por esa pluralidad, ya que cada uno buscaría arrastrar todo hacia su propia voluntad y terminaría luchando contra todos los demás. O sea, si hubiese muchos creadores, por ejemplo, el creador del fuego querría que todo fuera fuego, o el creador del agua querría que todo fuera agua, o el del viento que todo fuera viento. Y lo único que veríamos sería una confrontación permanente. Dice, y eso es algo que nosotros en efecto no vemos. No vemos que algún elemento quiera absorber todo lo demás. Por el contrario, lo que vemos es que, en efecto, a pesar de que son tantos los elementos dados en la creación y que además son elementos tan diferentes entre sí, se manifiestan a partir de una unidad concordante, lo cual significa que solo es uno el Señor que los gobierna. ¿Se entiende lo que está diciendo Atanasio? Ujú. Es como, por ejemplo, en el ejercicio de poder, ¿qué sucede cuando muchos quieren imponerlo en el mismo nivel? ¿Qué es lo que vemos? Enfrentamientos, ¿no? Piensa actualmente en los presidentes de diferentes países. ¿Por qué luchan? Porque no gobiernan a todos. ¿Mm? Y lo mismo a veces pasa, por ejemplo, con las propias figuras de autoridad. Con Dios no sucede así. No hay varias autoridades. Él es la autoridad. Él es ciertamente el Señor. Entonces, para Atanasio es evidente que el comportamiento mismo de la creación en su conjunto nos invita a reconocer que solo hay un Señor que gobierna todas las cosas. Ujú. Y además, dice, una prueba segura de que es uno solo el creador del universo la tenemos en esto. No hay muchos mundos, sino solo uno. Hoy en día, nosotros vacilamos o dudamos en torno a esta cuestión, sobre todo por las teorías físicas que surgieron a principios del siglo XX, donde, por ejemplo, un Stephen Hawking diría que el origen del universo se forma a partir de un agujero negro. Y como hay millones de agujeros negros en el universo, pues la probabilidad de que haya a su vez millones de universos o mundos distintos se amplía. ¿Mm? En cambio, se nos olvida que también hay un solo creador, un mundo, digamos, una sola realidad. Porque, como dice Atanasio, si a partir de muchos hubiera surgido un solo mundo, entonces lo único que se manifestaría es debilidad por parte de estos hacedores, porque se requirieron muchos para hacer una sola obra. O sea, lo que dice es, si hubieran involucrados varios hacedores, varios creadores, lo único que manifestarían es lo débiles que son para hacer una sola cosa, un solo mundo. Y esto sí sucede en el caso humano. Por ejemplo, cuando se quiere construir una casa, ¿por qué tienen que intervenir varios albañiles? A ver, les pregunto. ¿Y por qué después tiene que entrar el electricista, el plomero, el pintor, el no sé qué, el no sé qué? ¿Por qué tienen que intervenir varios? Cada uno hace lo que sabe. Exacto. Cada uno hace lo que le corresponde, porque uno solo no lo puede hacer todo. O sea, nosotros como humanos
somos insuficientes y limitados. Necesitamos siempre apoyo. Es decir, necesitamos de los demás. Dios no. Dios lo puede hacer absolutamente todo, el universo solo por sí mismo. Ujú. Y entonces dice Atanasio, porque si cada uno se bastaba, si hubiera varios creadores, si cada uno se bastaba para crear el universo, pues ¿qué necesidad habría de muchos? Si uno solo era suficiente. Ujú. O sea, aquí lo que no está mostrando San Atanasio es que Dios es uno y su creación también es una. Ahora, esto no significa que solo, por ejemplo, haya vida humana. Eso es algo que no sabemos. En una entrevista hace muchos años que le hicieron a Ratzinger, le preguntaron eso, si él creía que hubiera vida en otros planetas o en otras galaxias. Y él lo que respondió fue muy simple y le dijo, no lo sé, es algo que no sabemos y no tenemos constancia, pero de haberla, aún incluso en el caso de haberla, sabemos que también serían criaturas hechas por un único Dios, porque Dios es uno. ¿Se entiende la respuesta? Ujú. Y incluso él ahora planteó otra pregunta. Les dijo, a ver, ahora yo te pregunto, en caso de que hubiera vida extraterrestre, ¿también bastaría la pasión y muerte de Cristo en la cruz o no? A ver, ¿ustedes qué responden? ¿O no? No. No, porque, claro, Yo creo que es una pregunta bastante difícil y yo me la he hecho varias veces y creo que también algunos científicos lo han visto o bueno, han hablado un poco sobre eso, pero por ejemplo está el dilema de que si se encontrara vida en otros planetas, ¿serían humanos o no? Porque lo mismo pasó cuando o bueno, eso dicen, ¿no? ¿Qué pasó cuando los españoles llegaron a América? O sea, estaba a lo mejor conflicto de algunos sobre si también estas personas, bueno, nosotros de América, éramos hijos de Dios o no, ¿no? Entonces, y un obispo, el Papa dijo que sí, o sea, definitivamente éramos hijos de Dios. Entonces, sería la cuestión de, ¿son las otros seres serían humanos, necesitarían la redención? O sea, porque nosotros la necesitamos, pero sería si las otras o las otras personas, mm, no sé, cayeran o hubieran caído igual en la misma, en el mismo pecado o todos compartiríamos el mismo. Creo que es una pregunta muy difícil para mí. claro, y justo por eso él la plantea. Pero aquí lo importante es el planteamiento. Aun cuando hubiera existencia diferente a la humana en otros lugares del universo, Dios sigue siendo el mismo, porque Dios solo es uno. ¿Se acuerdan también lo que dijo Moisés? ¿No? El Señor es uno, un solo Dios, lo que después ya se le conoció como monoteísmo, un solo Dios. No habría otros. Segunda, lo que nos consta es que la redención de Cristo es una redención que alcanza la creación entera, porque acuérdense que el ser humano cae y la creación también, los dos. O sea, no podemos jamás subestimar la redención de Cristo. O sea, no podemos pensar que la redención de Cristo únicamente se reduce a la humanidad y nada más. Lo acabamos de ver en la lectura del Apocalipsis, cuando dice, yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el Señor dice, ahora yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Y dice que no hay mar. ¿Se fijaron?
en esa expresión de la lectura, solo había cielo y tierra, y ya no había mar. Así lo dice San Juan en el Apocalipsis, en la lectura del domingo pasado, en la segunda. ¿Por qué ya no había mar? ¿Por qué sí tierra, cielo y tierra, pero no mar? Acuérdense que la realidad es simbólica, ¿eh? Y esto ya lo deberíamos de tener muy claro. Acuérdense que desde el Antiguo Testamento, el mar simboliza lo profundo y las fuerzas amenazantes para la vida humana. En el mar te ahogas, en el mar te hundes, hay hundimiento. Si ya no hay mar, que era también uno de los, digamos, de los símbolos para hacer referencia al caos, significa que el resucitado hará al final las cosas nuevas sin peligro de que haya un nuevo hundimiento para el ser humano y para la creación entera. No hay miedo. ¿Se acuerdan que en el Apocalipsis incluso dice Juan que Dios mismo, ¿no? Pues enjugará todas sus lágrimas, ya no habrá pesar, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, o sea, ya no habrá razones para tener miedos. Eso se acabó. Solo queda el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. ¿Y quién lo ha conjugado? Cristo. Cristo, siendo Dios, se ha hecho hombre. O sea, el espíritu se ha materializado y la materia se ha espiritualizado. No se requiere nada más. Por eso les decía, aun cuando dijeran o se mostrara con claridad que hay otros seres diferentes, eso no le quita ni poder, ni le quita, digamos, señorío al único Dios. ¿Qué pasó, Paola? Hay una película que se llama, ella es una película viejita que se llama Enemigo Mío. No sé si alguna vez usted la vio. Mm, mm. Es una película donde es como una guerra de mundos o de planetas. Y hay humanos y extraterrestres. Y entonces cae un humano y un extraterrestre en un planeta. Son enemigos. Pero ahora, cuando caen esto, los dos tienen que empezar a sobrevivir. Y de ser enemigos y de odiarse, como que tienen que juntar sus fuerzas para sobrevivir en ese planeta. Y hay una parte que a mí me quedó mucho, de hecho yo la vi cuando era niña, me quedó mucho esa escena donde el extraterrestre está haciendo oración, pero hace como una especie de canto, como con una especie de gemido, y realmente se oye bonito. Eh, y entonces el humano le pregunta que qué está haciendo y le dice que está orando, que está rezando a Dios. Y le dice que a qué Dios le reza, le pregunta a qué Dios le reza. Dice, es que Dios solo es uno y es creador de todo. Y dice, pero ustedes le ponen nombre y Dios no tiene nombre. O sea, es lo que dice, ¿no? En la película. Este, y dice, pero el Dios que tú conoces es el Dios de todo, es el tuyo y el mío. Y de alguna manera a mí me quedó, o sea, esa parte, porque muchos si realmente Dios tuviera, o sea, hubiera hecho otros seres, o sea, a lo mejor no sé, es que no sé si con las características o no sé, pero bueno, de alguna manera también hijos, pues sí sería siempre él mismo. Y como usted dijo también sobre lo de Cristo, no se necesitaría más, o sea, yo lo pienso así, no sé, creo que les digo, creo que es una pregunta un poco complicada, pero lo creo así. Sí, o sea, y es complicada porque nuestra propia comprensión contemporánea, dijimos, está basada en la fragmentación. O sea, para nosotros, ¿no? Como que todo se basa en fragmentos desvinculados y nos impide captar, digamos, la integridad misma de toda la realidad. Por ejemplo, San Atanasio lo dice muy claro. Como una es la creación y uno es el universo y uno es el orden de este, hay que suponer que también es uno su soberano y creador, o sea, el Señor. Cuando hablamos del Señor,
Estamos hablando del creador y soberano, el que gobierna sobre toda la creación, sobre toda la creación. O sea, si algo existe es porque ha sido creado por él. No hay otros dioses. Dios es uno y una es la creación. Ahora, cuando hablamos de la creación, nosotros a veces tendemos a pensar que se limita al planeta Tierra y no es así. La creación literalmente es inmensa, pero es una. El universo es uno y el orden que gobierna en él es uno nada más. Por eso hay un solo Señor, creador de todas las cosas. Y si ese único Señor ha muerto en la cruz, es porque ha muerto por todos. O sea, incluso para la regeneración de la creación en su totalidad. San Bernardo, por ejemplo, decía, Dios nos formó, el pecado nos deformó y Cristo nos reformó, pero todo. O sea, no solo un fragmento, no solo ciertamente una parte. Incluso dice Atanasio, ¿y quién es este sino el Santísimo, el que trasciende todo lo creado, el Padre de Cristo? Él gobierna y ordena todas las cosas para nuestra salvación y lo hace mediante su sabiduría y su verbo, que es nuestro Señor y Salvador Cristo, y obra según lo que le parece que es bueno. O sea que al final toda la creación está dispuesta para nuestro bien. Y aquí también hay que recordar algo, porque hemos tendido a minimizar en exceso la relevancia y la dignidad de la persona humana, del ser humano. Por el Génesis sabemos que el ser humano es una criatura excepcional, porque si se acuerdan, en todo el Génesis, todo lo creado, animal, vegetal, mineral, astral, Dios dice y se hace. Solo al ser humano lo toma y le insufla el espíritu. Es el único que el Génesis menciona que literalmente proviene de un contacto directo con Dios. En pocas palabras, que el ser humano no es cualquier cosa, ni tiene el mismo estatus que las demás criaturas. Pero como hemos incurrido en un desencanto de lo humano cada vez más pronunciado, tendemos a considerar que el ser humano o bien es poca cosa, o bien es algo totalmente irrelevante que carece, digamos, de la mayor importancia, cuando la propia escritura nos menciona que no. O sea, el ser humano es literalmente una criatura excepcional. San Agustín decía que Dios había creado al ser humano por encima de los animales, pero por debajo de los ángeles. Es decir, el ser humano tiene como base la tierra, el humus, porque el don que se le concedió, ¿no?, del Espíritu Divino, como un beso, es algo que lo podía llenar de arrogancia. Y para que eso no ocurriera, Dios dispuso que a pesar de ese privilegio excepcional que nos fue concedido, no se nos olvidara que también somos polvo. ¿Se entiende? O sea, que a pesar de esa ultradignidad que nos fue dada, nuestra realidad también está hecha de polvo.
O sea, ahí es donde para San Atanasio se muestra la sabiduría de Dios, cómo ha hecho las cosas sabiamente. Hay una anécdota judía jasídica donde cuando una persona es arrogante le dicen que se acuerde de un mosquito y el otro le pregunta que qué tiene que ver el mosquito. Le dice, pues para que no se te olvide que él existió antes que tú. Y es verdad. O sea, primero hubo un mosquito, no nosotros. Y por eso, dentro de esta sabiduría, como dice San Atanasio, todo lo existente llegó a ser precisamente por el verbo divino. Cualquier cosa creada, todo lo existente, existe por Cristo. Él es su sustento, Él es su fundamento, Él es su base. Nada, nada de lo existente tiene, digamos, una autosuficiencia propia. Todo es por Cristo. Y como Dios, dice Atanasio, vio que toda la naturaleza creada es fluctuante y susceptible de descomponerse, no permitió que esta creación fuera arrastrada por su propia naturaleza y sufriera sus consecuencias, porque de ser así, la creación misma hubiera vuelto a la nada, o sea, se hubiera pues disuelto. Pero como Dios es bueno, gobierna la creación entera y la mantiene por medio de su verbo, que es Dios. Y esto es también algo que se nos ha olvidado. Quien nos lo recordó recientemente, bueno, en el siglo XX fue Edith Stein. A veces asumimos de manera simplista que Dios nos ha creado y listo. O sea, como que Dios nos creó, dio cuerda y todo sigue por su cuenta, ¿no? Como que Dios me creó y ya. No es verdad. Dios no solo nos crea, nos mantiene a cada momento. Dios no solo está atrás en el principio, está por delante de nosotros, concediéndonos el milagro de ser a cada instante. O sea, no solo es Dios creador, es Dios sustentador. Existimos porque Él nos sustenta. Y esto tiene implicaciones bien fuertes. Por ejemplo, que gracias a ese sustento permanente que Dios nos concede, puedo mover mi mano. Y que cada movimiento de mi mano es un acto nuevo que Él permite. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que pasa es que también estamos entrampados en una visión mecanicista donde supuestamente el universo funciona por cuenta propia y de acuerdo a ciertas leyes. Y no es verdad. Dios no solo creó, sino que sigue sustentando esta creación a cada momento. O sea, Dios nos permite ser en cada momento, y no solo a nosotros, a la creación entera. De manera que la creación, sustentada por el verbo, puede permanecer firme. Y lo hace porque participa del que es verdaderamente Dios, el verbo, Cristo. Cristo, el verbo, es la ayuda necesaria para existir. O sea, Dios no solo nos creó, nos mantiene como seres creados. Sin Él, desapareceríamos al instante. No habría manera de que la creación entera, ¿no?, pudiera literalmente subsistir. Entonces, Dios nos ha creado y al mismo tiempo nos brinda su ayuda para permanecer en la existencia. No somos autosuficientes. El dador del ser es Él.
Y el que nos lo brinda a cada momento es Él. Por eso para Atanasio, el verbo que procede del Padre es Dios, porque gracias a Él hay creación y permanece. Él es, ciertamente, ¿no? Todo su sustento, todo lo que, ¿no? La mantiene en una permanencia constante. Dice, y así es como se evitó que la creación entera volviera a su inexistencia. O sea, de no ser por Cristo, la creación no se mantiene. ¿Se entiende? O sea, entonces es el Señor, es el creador y el mantenedor, no sé cómo decirlo, el que mantiene a la creación en el ámbito mismo de la existencia. Sin Él nada subsiste, nada permanece, nada es. Sé que suena un poco filosófico, pero es que no hay otra manera de abordarlo. No hay otro modo. O sea, Dios es el creador, el, el que permite que la creación se conserve y el que le concede existir a cada instante. Por eso cuando decimos que debemos darle gracias a Dios por la vida, no es por un hecho pasado concedido, sino por la vida constante que a cada momento Dios me concede. A ver, y es que esto lo explicó muy bien Michel Henry, lástima que ya no lo pude exponer cuando estaba todavía ahí con René Kiki, pero él nos volvió a recordar, y es algo que ya había mencionado Wittgenstein, aunque no lo desarrolló, y Atanasio lo dice primero, que Dios nos crea, por decirlo, e inmediatamente se coloca delante nuestro para seguirnos dando la posibilidad de permanecer como seres existentes. Como un bebé que alimentas para que crezca, así. ¿Qué pasa si al bebé se le deja de dar de comer? ¿Qué pasa si a una planta se le deja de regar? Muere. Lo mismo, dice Atanasio, pasa con la creación. Si Dios no la sigue sustentando, si Dios no le concede el milagro de ser en cada instante, la creación se esfuma, volvería a su inexistencia. Por eso Cristo dijo, yo soy el alfa y la omega. O sea, no solo estoy atrás como un principio, como el primer motor de Aristóteles, ¿no? Por el cual quién sabe cómo empezó todo, pero ya empezó y ahí se quedó. No, Dios no solo está al principio, está al final, está por detrás y por delante. Él es nuestro principio y nuestro sustento y nuestra finalidad. Por eso Dios lo es todo. ¿Se entiende más? Paola, Ay, perdón, ahí voy otra vez. Disculpen, disculpen. Eh, el otro día yo tenía esta conversación con mi hijo, el que le digo que estudia astrofísica, porque estaba terco de que el tiempo es exactamente como lo conocemos. Y bueno, ve que hay ahora una teoría justamente de un mexicano donde ahora dice que no, no, el tiempo no es así, que de hecho es probable, ¿no? El viaje en el tiempo, no sé cómo lo explica él, pero bueno. Entonces yo le explicaba a mi hijo justamente esto porque teníamos este debate donde yo le decía, es que hay cosas que son incoherentes, o sea, que la ciencia afirma o quiere afirmar y son incoherentes incluso con la teología. Dije, porque si Dios dejara de pensar en nosotros, o sea, en cada uno, si Dios abandonara un poco el pensamiento en nosotros, nosotros dejaríamos de existir completamente. Y, por ejemplo, él también decía que todo se mueve, o sea, por base de leyes. Le digo, sí, pero esas leyes se mantienen y se sustentan porque Dios las hace, porque Dios las hizo y las sigue sustentando, como usted decía. Y al menos para mí, o sea, yo lo veo así, Dios es todo, en absolutamente todo. O sea, en una planta, en un atardecer, en un don que podamos tener cada uno. O sea, Dios, para mí es que Dios se da un poquito en cada uno. No se da, o sea, Él es todo
pero se da un poquito de él mismo en cada uno, en los que a lo mejor nos gusta la música, en la que los entendemos, en usted que, por ejemplo, es filósofo, o sea, se da de él en cada uno de nosotros. Y ahora que lo está diciendo sobre, o sea, de San Atanasio, yo me doy cuenta que a ver, esa pues sí, doctrina de la iglesia está, no sabía que estaba, que él es el que había hecho todo ese aporte y parece tan lógico y ahora entiendo por qué a usted le gusta, ay, perdón, le gusta tanto este padre de la iglesia. Sí, porque él va a poner, por eso les decía, o sea, no por nada se le va a conocer como Atanasio el Grande, ¿no? La columna de la fe, el campeón de la ortodoxia, ¿no? El servidor de la verdad, o sea, porque él pone, digamos, estos elementos que resultan sustanciales para nosotros. ¿Qué es en este caso, digamos, lo que sucede? Que Dios ha creado todas las cosas y por él siguen siendo. Él es el dador del ser. Él no es un ser cualquiera, el ser general, el ser con mayúscula, el concepto abstracto. Él es el dador del ser. Y gracias a él, las cosas siguen siendo. O sea, gracias a Cristo. Él es el fundamento mismo de toda la creación. Por él estamos aquí. Por él permanecemos aquí. Por él seguimos aquí. Seguimos, estamos, somos, ¿no? Gracias a él. Y por ello Atanasio insiste que el verbo del Padre, ¿no? Al desplegar sus fuerzas por todas partes, ilumina y sustenta todo lo visible y lo invisible, y lo contiene y encierra en sí sin dejar nada privado de su poder, como un vientre materno que acoge para que lo demás crezca gracias a su sustento. Pues sí, el el Logos, Cristo, privara de su asistencia a cualquier cosa creada, esta desaparece. El sustento de la existencia es Cristo. Dice, por eso, Él y gracias a Él, todo ocupa su lugar y todo se mantiene como es. Él da protección a todas las cosas y lo hace de manera individual y en conjunto. O sea, Dios cuida a todo el universo en su conjunto y a cada cosa en particular. Y los principios de toda cosa sensible, como el calor, el frío, lo húmedo o lo seco, los mezcla en una sola unidad y hace que no se opongan entre sí, sino que realicen una armonía única y acorde. A causa de él y de su poder, ni el fuego lucha contra el frío, ni lo húmedo contra lo seco. Por el contrario, al reunirse juntos como amigos y hermanos, ellos que en sí son opuestos, engendran todo lo demás y se convierten en principios de la existencia para los cuerpos. O sea, que Atanasio nos invita de nuevo a contemplar la realidad tal y como es decir, que nos demos cuenta de que la realidad no solo es algo natural, es algo sobrenatural. Siempre, no están desligados. Es muy fácil decir que, claro, que el universo funciona como una maquinita gracias a sus leyes operativas. Pero lo que nos explican es por qué estas leyes, si pueden explicar de cierta manera el funcionamiento del universo, no explican cómo logran estas leyes volver acordes tantos elementos involucrados y tan distintos entre sí, donde no hay conflicto. Lo habíamos dicho, el sol da paso a la luna al sol, ¿no? La lluvia a lo seco al frío, etcétera. Hay una sucesión. ¿Por qué? Porque lo que ve Atanasio es que en la creación hay un principio de cooperación mutua
En pocas palabras, la propia creación en su conjunto está basada en el principio de comunión. Y esto se logra gracias a que todos y cada uno de los elementos individualmente y la creación entera en su conjunto obedecen al verbo. ¿Por qué por Cristo no solo reciben la existencia, sino que subsisten como seres existentes? O sea, Dios no solo nos crea, sino que nos sustenta a cada momento, a cada momento. No es que lo haya hecho una sola vez. Él es Dios justo, no solo porque ha creado, sino porque mantiene esta creación, ¿no?, en cada instante. Dice, por ello no hay nada entre los seres existentes y creados que no haya sido creado y subsista en él y por él, como dice Pablo y como dice el teólogo. Por el teólogo se refiere al apóstol Juan cuando inicia su evangelio. Al principio existía el verbo y el verbo estaba de cara a Dios y el verbo era Dios. Todo fue creado por medio de él y nada fue creado independientemente de él. Y eso es algo que también hoy en día nosotros debemos reconocer. No solo la realidad de la creación, sino, me atrevo a decir, de la recreación constante que Dios hace posible por Cristo. Dios es tan Dios que no solo ha creado, mantiene la creación en pie, la mantiene en el ser. No deja que se hunda en el no ser. ¿Vale? Incluso Atanasio nos brinda la imagen de un músico. Dice, también la sabiduría de Dios abarca el universo entero como una lira y combina los seres existentes. Por ejemplo, los seres del aire con los de la tierra, los del cielo con los del aire, y adapta el todo a las partes, haciendo que se muevan por mandato de su voluntad, de tal forma que la creación entera resuena como una hermosura armónica, o sea, un único universo regido por un único orden. Y lo que es asombroso de su divinidad es que guía y ordena mediante un solo idéntico mandato todas las cosas a la vez, dice Atanasio. O sea, no unas cosas primero y otras después, como nosotros sí. Por ejemplo, si queremos hacer una fiesta infantil, primero inflamos los globos, luego vamos por el pastel, luego ponemos las gelatinas, luego la piñata. Tenemos que ir por partes, ¿no? Por partes. Dios no, dice Atanasio. Dios no. Dios literalmente guía y ordena todas las cosas a la vez, no unas primero y luego otras, sino el universo entero al mismo tiempo. O sea, lo recto y lo curvo, lo superior, lo intermedio, lo inferior, lo húmedo, lo frío y lo caliente, lo visible y lo invisible. ¿Y por qué lo logra? Porque Él es el Señor de todas las cosas. No necesita ir por partes, como nosotros humanamente sí lo hacemos. Él no. Él lo logra de una manera conjunta. Y así, dice San Atanasio, es que se produce esa armonía maravillosa y verdaderamente divina que llamamos creación. Y añade, para que comprendamos mejor tan inmensa realidad con un ejemplo, vamos ahora a considerar lo que hemos dicho bajo la imagen de un gran coro. Un coro. Dice, el coro consta de diferentes miembros, hombres, niños, mujeres, ancianos y otros aún adolescentes. Y todos tienen su particularidad. Y cuando el único director da la señal, cada uno canta según su voz y según su capacidad. Es decir, el hombre como hombre, la mujer como mujer, el niño como niño, el anciano como anciano.
el adolescente como adolescente. Cada uno, ¿no? Según su capacidad. Y todos producen una única armonía, a pesar de ser diferentes entre sí. Todos a una sola orden. ¿Qué significa de fondo? Que Dios lo domina todo. Vuelvo a repetir, no tiene que ir por partes. Nosotros sí. Incluso si, por ejemplo, leemos una novela, no podemos leerla completa. Tenemos que ir por capítulos o a veces por párrafos. No puedo leerla toda. Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios lo abarca todo. Todo. Por eso nos ponía el ejemplo del coro. Dice, o lo mismo que ocurre con nuestra propia alma. El alma mueve nuestros sentidos, los mueve y no tiene que hacerlo uno primero y otro después. Por ejemplo, mientras caminamos, respiramos. Y también puede ser que estamos pensando y movemos las manos, etcétera, etcétera. Y dirige cada uno de nuestros sentidos a su actividad específica. Por ejemplo, el ojo ve, el oído oye, la mano toca, el olfato percibe, el gusto gusta. Y muchas veces mueve también otros miembros del cuerpo, de tal manera que puede ser que los pies caminen, los ojos miren, la mano toque y así sucesivamente. Esto nos muestra que un único impulso de la voluntad del Dios Verbo pone en orden todas las cosas al mismo tiempo, de tal manera que, mientras cada ser realiza las cosas que le corresponden, todos juntos dan lugar a un orden único. Vuelvo a repetir, para nosotros es un tanto difícil de captar, porque vivimos bajo una comprensión fragmentada. Nuestra capacidad de comprensión está como hecha a pedazos y pensamos que todo tiene que ser por partes, pero con Dios no funciona así. Con Dios no hay un orden, digamos, que limite ciertamente su propia capacidad. Dios lo domina absolutamente todo. Dios lo organiza todo y lo hace tanto de manera individual como de manera universal, porque la creación es una. Ujú. Nosotros no podemos. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa si de repente estás haciendo una llamada y estás cocinando y alguien te habla? ¿Qué sucede? Te entorpeces, ¿no? Tienes que separar. A ver, espérame, ahorita te llamo, se me quema la comida, a ver, ahorita no me hables, estoy ocupado. O sea, necesitamos dividir. Dios no necesita eso. Dios lo asume absolutamente todo. Imagina por un momento la capacidad que tiene Dios para escuchar nuestras peticiones. Todas, todas a la vez y al mismo tiempo de modo muy personal e íntimo. Si cuando estás en una reunión y te hablan dos personas a la vez, te haces bolas, no puedes ni con eso. Imagínate Dios. Y así como Dios te está poniendo atención personalmente a ti en tu oración, en tu situación de vida, etcétera, al mismo tiempo está sosteniendo el universo entero. Ahí está Dios, dice San Atanasio. El único Dios. No solo se encarga del universo, se encarga de su continuación, de su permanencia. Y no solo se encarga de eso, se encarga también de la dirección de la humanidad que él ha dispuesto, aparte de que se encarga de la realidad concreta de cada alma humana al mismo tiempo. Todo. Nosotros no. Les digo que no podemos ni siquiera cuando nos hablan dos personas, porque Dios es Dios. O sea, sé que suena un poco raro, pero es así. Dios es Dios.
Y ojalá que en esta semana nosotros nos atrevamos a contemplar a Dios en su divinidad. Es decir, en esta realidad de señorío que le pertenece, como el creador, el sustentador de todas las cosas existentes, tanto en su individualidad como en su universalidad. Por ejemplo, cuando Jesús dice que ni siquiera cae una hoja de árbol si la voluntad del Padre no lo permite, imagínate estar cuántas hojas habrá en este mundo de árbol. ¿Cuántos movimientos realiza una pata de un insecto y cuántos milloncísimos de insectos hay? Los vientos, las olas, los conflictos humanos, los movimientos del corazón, las acciones planetarias y todo al mismo tiempo. Y les digo una cosa, sin pesar, con puro amor, sin cansancio, sin agobio, con una sonrisa permanente e inquebrantable, sin agobio. Y Él también quiere que experimentemos esa ausencia de agobio, esa paz que Él y solo Él nos puede conceder. ¿De acuerdo? ¿Vale? Profe, yo tengo Eu, dos preguntas, perdón. a ver. Una es porque no quiero razonar fuera del recipiente. Una sería entonces, o sea, Dios no lleva fragmentos, o sea, a destiempo, pero sí a su tiempo. Es decir, le pongo un ejemplo, porque a lo mejor no me estoy explicando bien. Nosotros antes de nacer, antes de existir o antes de estar en el vientre de nuestra madre, de alguna manera ya existíamos porque existíamos en el pensamiento de Él, ¿o no? O porque es un diferente tiempo. Eso no entiendo bien. Ujú. Como un deseo divino, sí. Como una materialización, no. Ajá, ajá, sí, sí, sí. O sea, como dice que, o sea, Dios actúa todo al mismo tiempo, pero bueno, no al mismo tiempo, sino, ay, es que ya no No sé que explicar. actúa, lo gobierna, lo ordena, lo sustenta. Ah, ajá, entonces, pero va también a su tiempo, ¿no? O sea, digo, en el ejemplo de la melodía de una canción, por ejemplo, eh, no sé, en la orquesta, todo va a tiempo, o sea, a lo mejor vamos a escuchar primero una parte de la melodía, a lo mejor con, no sé, con un fagot, y después vamos a escuchar a los coros, o sea, todo está, pero lleva un tiempo, ¿no? ¿O no? Por eso le digo, Sí, es que no entiendo. sí, pero creo que ahí la confusión, y si no, nuestra pianista experta aquí nos lo puede aclarar. Pero creo que te estás confundiendo, porque cuando dices tiempo, estás pensando en el tiempo cronológico, en el tiempo, digamos, numérico. Cuando en música, el tempo se refiere al ritmo que se lleva. Por eso, si tú pones una canción cualquiera y lo pones, por ejemplo, con un segundero o con un cronómetro, no encaja, está desfasado. No es, la música no se puede hacer, digamos, de manera numéricamente específica, sino se refiere a un ritmo de ejecución. ¿Es así, Olivia, o estoy equivocado? Sí, es correcto, así es. Es el ritmo de ejecución, Y ¿no? El hay que se... diferentes tipos, ¿verdad? Hay previsto, andante, Exactamente. y no puedes generalizarlo, pues, ajá, o llevarlo con fundero, como tú dices. Ujú, exacto, o sea, no lo llevas con un cronómetro, sino con un ritmo de ejecución. Y lo que hace el Señor es ejecutarlo todo al ritmo, ¿no? Adecuado a la creación misma. O sea, lo que quiero que entiendan es que lo estás viendo muy humanamente, o sea, como alguien que hace las cosas, ¿no?
como que todo al momento. No, no es que haga las cosas, las gobierna, las ordena, las sustenta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del tiempo. Él es la eternidad misma. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero fundamento del tiempo es la eternidad. Gracias a la eternidad hay un tiempo para nosotros, porque el tiempo pasa. El tiempo no se detiene. El tiempo avanza. Y es solo la eternidad la que permite el sustento de este ser pasajero. Es lo que dice Edith Stein en Ser finito y ser eterno. El ser finito implica un ser eterno, un ser que no pasa, un ser que permite al ser finito mantenerse, ¿no? Desplegarse, pero no como algo, como un vestigio pasado, antiguo, sino como una actualidad constante y permanente. No sé si así te queda más claro o te confunde más. Más o menos. Es que, o sea, yo entiendo que Dios es siempre presente, ¿no? O sea, pero también digo, no sé, a lo mejor es que yo no tengo bien el concepto de tiempo en Dios y lo veo como, a él yo lo veo como presente, pasado y futuro, o sea, lo veo eterno, pero presente, o sea, no sé, o sea, a lo mejor es algo que necesito allí estudiar un poquito más y y comprenderlo un poco mejor. Digo, a final de cuentas, tal vez no, es que no afecte mucho, más bien es comprender un poquito más en ese aspecto la esencia de él, ¿no? Que, bueno, sería mucha mi soberbia, pero bueno. Eh, la otra pregunta que yo le quería hacer es, entonces, antes del antiguo, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿no se tenía ese concepto de de la grandeza del hombre, o sea, respecto a cómo Dios nos hizo? O sea, digamos de alguna manera que se tenía ese pensamiento de humillación al ser seres humanos o no. Pero es que no, No, ahí tampoco lo entendí. O sea, no, es a partir también de los padres de la iglesia y todo, o sea, los que han aportado esta parte donde se ha encontrado la, la dignidad humana o me estoy equivocando. no, es ya desde el Antiguo Testamento. Piensa en el Salmo. ¿Quién es el hombre, el ser humano, para que te acuerdes de él? O sea, ¿por qué tiene que ser tan importante? Reconocido como el rey de la creación. Alguien que literalmente cuida su creación, pero le ofrece o le concede un trato especial al ser humano. O sea, esta dignidad, digamos, de lo humano ya estaba dada desde el Antiguo Testamento y alcanza su máxima expresión y plenitud al momento de la encarnación. Dios no se avergüenza de hacerse humano. Al contrario, se regocija al hermanarse con nosotros. En tanto, la dignidad que tenemos es especial. A ver, nosotros fuimos creados de esta manera por Cristo. Acuérdense, antes de la creación está la redención. Eso ya se los había explicado hace mucho. O sea, no es que Dios se amolde o se acople a nosotros, es que nosotros estamos ordenados hacia Él. Nosotros fuimos hechos por Él y para Él, de tal forma que el humano existe con vistas ya a la redención. Antes de la creación está ciertamente la redención. La degradación del ser humano proviene, por un lado, del paganismo, que es también aquí algo que hemos visto, ¿no? Donde, por ejemplo, las realidades inmateriales son más importantes que la realidad material. Y en tiempos más recientes, al auge, por ejemplo, del avance técnico, donde consideramos que una máquina es mucho más eficiente que un ser humano. O dentro del ecologismo radical o la deep ecology, donde consideramos que cualquier ser viviente no humano es preferible al humano. Eso es muy contemporáneo, pero esta, digamos, esta exaltación de la dignidad humana se había mantenido durante mucho tiempo. Es su degradación o la erosión de la dignidad humana es algo moderno, o sea, es algo relativamente reciente, básicamente a partir del siglo XVI, donde se piensa considerar que, por ejemplo, un telescopio o los primeros intentos de telescopio
son más eficientes que el simple ojo humano. O actualmente, ¿no? Que la inteligencia artificial es mucho más eficaz y mucho más potente que la capacidad humana de cálculo y de organización. O sea, que el algoritmo, pues, nos rebasa. Pero esto es algo moderno. Anteriormente, no. O sea, anteriormente la dignidad humana sí se consideraba algo fundamental, que ahora muchos eh, descalifican en términos de antropocentrismo, por ejemplo, ¿no? Y que van en contra de esta postura donde, ¿no? Es como muy egolátrico considerar que el ser humano es lo mejor, puesto que se le considera lo peor. Y en su lugar se quieren poner mil cosas, pero no es el orden que Dios ha asignado. Y eso es algo que el pueblo de Israel aprendió desde el principio. O sea, si algo le quedó claro en el Génesis, es que la obra mayor hecha por Dios en esta creación es el ser humano. Era su corona, era el rey. Por eso nosotros vemos en Pilato, cuando Jesús es flagelado y lo vuelven y lo ve Pilato y se asombra, se asusta literalmente, ¿no? Queda consternado, pronuncia esas famosas palabras, ecce homo, que algunos pronuncian ecce homo, cuando hay doble S. Ese ecce es, digamos, en italiano vulgar, en latín siempre es K, ecce homo. Aquí está el hombre, y en efecto ahí estamos nosotros con una corona de espinas, con el manto púrpura que involucra realeza, con un cetro, es decir, quedamos destruidos. Así está el hombre, ahí está el humano. Eso es lo que Cristo ha venido a renovar, porque Dios nos ha, digamos, creado para la vida eterna, para ser Dios con Él, para eso. O sea, no solo para algo mínimo, sino para algo verdaderamente máximo. Entonces, al menos, insisto, esta semana intentemos o pidamos la gracia de contemplar a Dios, como Señor del universo, pues. Creo que esto nos puede ayudar bastante, que pensemos en Dios, al menos esta semana, como Señor del universo, y dejar que Él nos vaya iluminando según su voluntad. ¿De acuerdo? Vale. Pues Sí, muchas sí. gracias, Omar. Gracias, Clara Basto, Clara González, Hilda, Olivia, Elizabeth, que te recuperes pronto de esa intervención ocular, Paola, y que el Señor del universo, ¿no? Nos conceda admirarle y adorarle por su divina majestad. Que estén muy bien, que pasen buena noche y que tengan buen Gracias. descanso. Les envío Gracias. mañana la grabación un poco más tarde. Adiós, hijo de Omar. Adiós, gracias. Que estén muy bien, que descansen y mañana les mando la grabación por la tarde. Muchas gracias, profesor. Vale, Gracias por su paciencia. no, gracias a ustedes por estar aquí. Seguimos juntos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bendiciones. Igualmente, bye.